2 básico. Punto 1. Ingresar una calificación y determinar si un alumno aprobó o reprobó la materia. 3.5 es la nota mínima para pasar. Bueno, vamos a llevarnos nuestro enunciado. Vamos a crear nuestro archivo JavaScript. Vamos a vincularlo usando la etiqueta script al final del documento HTML, al final del body, después de todo el cuerpo de la página. Vamos a crear un mensaje y vamos a verificar que ese mensaje se vea en nuestra consola para garantizar el vínculo entre los dos archivos. Posterior a eso, entonces, vamos a colocar aquí nuestro enunciado y procedemos a desarrollar el ejercicio. Como ya lo hemos visto anteriormente en el taller número 1, hacemos el análisis de los valores de entrada, el proceso y los valores de salida. En este caso dice ingresar una calificación. Entonces, entre los valores de entrada solamente hay una variable de tipo number que se va a encargar de que la va a ingresar el usuario, ¿sí? Y que tiene que ver con la calificación. Es la calificación. Listo. Luego el proceso es hacer una validación que en nuestro caso implica usar un condicional que determine que si aprobó o no aprobó, teniendo en cuenta que la calificación para aprobar es mayor o debe ser mayor a 3.5. Es lo que debemos tener en cuenta. Y el valor de salida pues debe ser un mensaje que diga que aprobó o que reprobó. En este caso es un solo mensaje, pero que, es decir, es un string, pero que podría tener dos tipos de mensajes. El primero pues simplemente aprobó, aprobó o reprobó. Y listo. Una vez tenemos claro lo que debemos hacer, entonces empezamos a desarrollar nuestro algoritmo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a ingresar una calificación. Eso ya sabemos cómo lo debemos hacer. Colocamos una constante en este caso. Vamos a colocarle un nombre adecuado a esa variable en donde vamos a capturar este valor. En este caso es calificación. Y vamos a usar el prompt para capturar ese valor. Colocamos el mensaje adecuado. Lo siguiente es recordar que el prompt va a capturar un string independientemente de qué es lo que vayamos a capturar. Es decir, si capturamos un número, igual lo va a capturar como un string. Entonces debemos convertir ese string, que puede ser un 69, que puede ser un 70, convertirlo en un número. Verificar, obviamente, estamos aprendiendo, entonces utilizamos typeof para verificar el tipo, porque necesitamos sí o sí un valor numérico, ya que cuando hagamos la validación pues necesitamos corroborar que el valor no supere los 3.5. Entonces en este caso ingresa una calificación y le voy a colocar 3 y entonces me dice que sí, que efectivamente es de tipo number. Listo, lo siguiente que voy a hacer es hacer el condicional. Hay un tema relacionado con todas esas cosas que no menciona el problema,
pero que nosotros debemos tener en cuenta, y es que las calificaciones no son negativas, es decir, generalmente las calificaciones empiezan de 0 o son mayores a 0 y tienen un límite que generalmente podría ser de 0 a 5 o de 0 a 10, tienen un rango en el cual se mide esa calificación. Aquí no nos están dando detalle de eso, pero deberíamos de alguna manera tener en cuenta eso e implementarlo dentro de nuestra lógica. Entonces, ya teniendo en cuenta que aquí está la calificación, nosotros podríamos eventualmente hacer una validación en donde nosotros podemos decir, mire, si la calificación es menor a 0 o la calificación es mayor a 5, eso significa que se sale del rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar una alerta en donde le vamos a decir la calificación ingresada no es válida. ¿Por qué? Porque está en el rango de estar por debajo de 0 y por encima de 5. Vamos a probar. Entonces, menos 1. Me va a decir la calificación ingresada no es válida. Eso está bien. Vuelvo y lo ejecuto y ahora le voy a decir 5.1. La calificación ingresada no es válida. Cosa diferente cuando yo ingreso un valor que está dentro del rango permitido y entonces no bloquea, no manda ningún mensaje. Posterior a esto, si esta calificación si está dentro del rango, entonces vamos a decirle else. Entonces sí vamos a hacer una validación relacionada a lo que nos están pidiendo en el ejercicio, que es determinar si el alumno aprobó o reprobó la materia. La nota mínima para pasar es 3.5. Entonces voy a colocar una variable por acá, una constante en este caso, que se va a llamar nota mínima, en donde voy a poner el valor que me sugiere el ejercicio, que es 3.5. Entonces, una vez sabemos que no está dentro del rango, mandamos el enunciado diciendo que el alerta diciendo que la calificación ingresada no es válida, y si no es porque el valor sí es válido, entonces vamos a hacer la verificación de que la calificación para probar sea mayor a 3.5. Entonces en este caso vamos a usar un else if y vamos a colocar aquí entonces si calificación es mayor a 3.5, de hecho mayor o igual a 3.5, entonces significa que sí aprobó. Entonces le vamos a colocar alert, vamos a colocar alert y aquí vamos a colocar un mensaje que diga aprobó. De lo contrario, si no, entonces reprobó. Listo, ahí tenemos ya nuestra lógica y vamos entonces a verificar que nuestro algoritmo está funcionando. Ingresa una calificación, le voy a decir 1, reprobó, perfecto. 4.5, aprobó, muy bien. Vamos a ponerlo sobre los 3.5, aprobó. Esto es todo lo necesario que tenemos que hacer para resolver el punto 1 del taller número